Televisa presenta. De acuerdo con la OMS, en el mundo la epilepsia afecta a 50 millones de personas, mientras que en México existen alrededor de 2 millones con este padecimiento. La epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la presentación de crisis o ataques. Sucede porque ocurre una descarga neuronal desordenada y excesiva en algún sitio del cerebro y afecta a cualquier edad, pero frecuentemente aparece en la infancia y en la adolescencia, donde se presenta el 75% de los casos. La epilepsia puede controlarse con medicamentos, cambios en el estilo de vida y en ocasiones con cirugías para reducir o desaparecer las crisis. Pero si no se controla, puede conducir a graves consecuencias sociales, psicológicas y económicas. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez, presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa sumamente especial. Nos encanta que nos visite el doctor Octavio Martínez Leiva porque sabemos que resuelve muchísimas dudas por parte de ustedes y claro que el día de hoy pues no va a ser la excepción. Estaremos platicando acerca de la epilepsia, tratamientos, factores de riesgos, causas, pero además tenemos un testimonio que seguramente si usted se identifica con esto, pues es bien importante acudir con los especialistas. Te recuerdo que durante toda la emisión del programa estaremos bien pendientes de cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes y también estamos completamente en vivo a través de YouTube. Nos buscas y encuentras como Televisa Sonora Oficial y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo para que esta información valiosa llegue y alcance a muchísimas más personas. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del doctor Octavio? Veámosla. El doctor Octavio Martínez Leiva es egresado de la Universidad de Sonora de licenciatura en Medicina. Posteriormente, se especializó en Neurología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y como neurofisiólogo clínico en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ambos avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Neurología y por el Consejo Mexicano de Neurofisiología Clínica. El doctor Octavio Martínez Leiva es un experimentado neurólogo y neurofisiólogo en Hermosillo, Sonora, que brinda atención integral a padecimientos que afectan su salud como dolor, temblor, enfermedad de Parkinson, demencia, Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedades del nervio y músculo, además de trastornos del sueño, migraña y epilepsia. Atiende a sus pacientes en la Torre Médica Cima, en la Clínica Axón, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Conozcamos más de su trabajo. Ya se encuentra con nosotros el doctor, así que acompáñeme para darle la bienvenida. Doctor, bienvenido por acá a tu consultorio, está aquí un gusto como siempre. Un gusto. Gracias por la invitación. Con temas sumamente importantes para que usted preste muchísima atención y nos acompañe durante todo el programa, porque estaremos platicando, doctor, acerca de la epilepsia. La epilepsia seguramente se escucha frecuente, pero no es algo a lo mejor como un infarto o una hipertensión, pero también es sumamente importante ir de la mano de los especialistas. Compártenos de entrada, ¿qué es? La epilepsia es un trastorno donde hay una tendencia a tener crisis recurrentes, crisis epilépticas recurrentes. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es una descarga, como ahorita lo mencionaban, de neuronas, una descarga anómala en el cerebro. Yo les digo a los pacientes como una especie de un cortocircuito en el cerebro que va a producir signos y o síntomas, los cuales son muy diversos y ahorita vamos a ahondar mucho en ello, pero siempre me gusta enfatizar que las crisis epilépticas pueden ser crisis convulsivas, que es el término que la gente conoce comúnmente, ¿no? Y es un término que se trata a veces de erradicar un poco en la medicina o en la neurología. ¿No es correcto? Es correcto cuando hay un componente motor, pero hay muchas crisis no epilépticas, unas crisis no convulsivas, que son crisis donde el paciente no tiene sacudidas, entonces que de hecho en adultos son muy comunes, que te puedas quedar desconectado, que le llaman ausencias en algunos casos. Pero la gente cuando tú le dices que tiene epilepsia y el paciente se queda como desconectado, oído, más otras manifestaciones que vamos a comentar,
el paciente luego cree, ay, ¿cómo puede ser epilepsia si no convulsiona? Ajá. Entonces, por eso tratamos nosotros de evitarlo un poco, de decir convulsión, pero claro, es un término coloquial y que se utiliza para cuando hay un evento motor, pero las crisis epilépticas pueden ser crisis no motoras. Es decir, puede haber distintas clasificaciones en relación o en torno a una epilepsia. O manifestaciones, mejor dicho. Sí, las manifestaciones de las crisis epilépticas, pues todo el mundo conoce la clásica, que es la crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, que se llama, ¿no? Que es la crisis donde el paciente se zarandea, se sacude. Primero hay una fase tónica y luego después el paciente empieza a sacudirse. Y después el paciente queda que se muerde la lengua, que se hace pipí, y el paciente queda dormido, somnoliento, confuso por unos minutos, que es el estado posictal. Pero, y esas pues todo el mundo las ubica, conoce, ¿no? las ubica, ¿no? conoce. Yo siempre les digo a mis alumnos pues que esa crisis pues es fácil de identificar, cualquiera le va a llamar la atención. Pero tenemos las crisis que no son convulsivas o las crisis que inician a veces en un punto focal del cerebro y los pacientes se pueden quedar desconectados, pueden quedarse idos, pueden sentir, hay muchísimas manifestaciones de epilepsia dependiendo del área del cerebro donde esté la afección. Si tú tienes una lesión en la corteza occipital, por ejemplo, vas a tener síntomas visuales probablemente. Si tú tienes una lesión en la corteza temporal, probablemente vas a tener síntomas auditivos. Incluso hay crisis, por ejemplo, de risa, que se llaman crisis gelásticas, que te ríes y es una crisis epiléptica. O de llanto, que se llaman crisis dacrísticas. Entonces, hay un montón de manifestaciones de las crisis epilépticas, manifestaciones autonómicas. Por ejemplo, tú puedes sentir taquicardia, problemas gastrointestinales y puede ser el inicio de una crisis epiléptica. No quiere decir que todo esto que estoy diciendo sean crisis epilépticas, ¿no? Pero la epilepsia es como un rayo que llega, dura por definición casi siempre 1 o 2 minutos y luego se quita y el paciente queda a veces, dependiendo del tipo de crisis, como atontado. Pero hay muchísimas manifestaciones de la epilepsia y eso es lo que hay que enfatizar para que la gente no crea que tener epilepsia solamente es tener convulsiones. Justo para allá iba, y comprendiendo un poco el tema, es decir, epilepsia no va relacionado directamente con las convulsiones, sino como tal es el término y ya hay diferentes tipos o manifestaciones de epilepsia. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esos foquitos rojos que ya nos compartías? Pero, por ejemplo, si una persona por allá en casa se desconecta o que se sienta ido o algo, ¿realmente lo podemos relacionar con una epilepsia o hay algo característico para poder saberlo? Es muy difícil un solo síntoma porque hay muchas manifestaciones, ¿no? Pero la clasificación precisamente las clasificamos la epilepsia en focal o generalizada. Focal quiere decir que empieza en una parte del cerebro. Generalizada es que todo el cerebro se descarga, vamos a decir, al mismo tiempo. Las crisis generalizadas son más comunes en los niños. Las crisis focales, también en los niños hay crisis focales y las crisis focales también son las más comunes en adultos. Entonces, como te decía, depende del cerebro, depende del área del cerebro que esté afectada, vamos a tener la manifestación, pero lo clásico es que esto pasa súbito, es como un rayo. Llega, a veces te da un aviso, cualquier cosa extraña. Incluso hay gente que dice, siento fenómenos de despersonalización. Las crisis del lóbulo temporal pueden dar eso. Siento que no soy yo, siento sensaciones de déjà vu, siento que esto ya lo he vivido, jamais vu, siento que esto nunca lo he vivido. Entonces, pero son cosas súbitas, paroxísticas, o sea, que duran 1, 2, a veces segundos y luego se van. Esa es la característica. Incluso tú puedes empezar una crisis con una sensación de angustia, de temor, o sea, hay crisis emocionales también. Claro, no quiere decir que todas las personas con ansiedad, crisis de pánico vayan a tener crisis epilépticas, ¿no? Pero sí es importante que la gente, cualquier cosa extraña o rara, vamos a decir, porque son fenómenos teóricamente raros para la gente que no los conoce, pero comunes para nosotros, que pegan, duran unos segundos o minutos y termina, pues eso puede hacer la sospecha de que tengas crisis epilépticas. Fíjate que yo tenía una compañera por allá en preparatoria en donde presentaba epilepsia, pero nos avisaba, estábamos en los mesabancos y ella sentía, y ya cuando la veíamos como que segundos caía, pero nosotros nos preparábamos, le poníamos por ahí desde a lo mejor alguna mochila o algo, porque caía del mesabanco y empezaba la convulsión y después terminaba y volvía a sentarse. Pero ella ya tenía como ese conocimiento y estaba pues como quien dice medicada y todo, ¿no? Pero lo sentía, qué curioso, ¿no? Tienden a sentirlo.
hay gente, esa aura precisamente, la gente que lo siente, es el inicio de la crisis, porque luego mucha gente llega, no, doctor, es que no me ha dado crisis de las fuertes, le llaman, ¿no? Cuando convulsión. Porque la mayoría de la gente acude a consulta cuando tiene una crisis fuerte, cuando tiene una convulsión, esa crisis donde se muerden la lengua, se pueden hacer pipí, se pueden hacer popó, pueden relajar esfínteres. Pero todas estas crisis previas de desconexión, de fenómenos raros, no les llama la atención, pero los dejan pasar. Pero eso que le pasaba, por ejemplo, a tu amigo, es el aura y es el inicio de la crisis. Y eso te ayuda clínicamente a determinar, muy probablemente dependiendo del síntoma, el origen de la crisis, desde la pura semiología, es de escuchar al paciente dónde está la crisis. Porque al final de cuentas, lo más importante en neurología siempre es la clínica, la historia, qué es lo que pasa, detonantes, etcétera. Entonces, esa hora que le pasaba a tu amiga era el inicio de la crisis y, bueno, ayuda en esos casos porque te avisan y hay veces que la gente cuando tiene una hora ya sabe y se pone en el piso, por ejemplo, para no golpearse. Sí, a veces salía corriendo y teníamos como que muy raro, ¿no? Eran factores bien extraños, la verdad. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Digo, ya me adelanté muchísimo porque hay mucho que platicar desde por qué sucede esto, desde quiénes pueden presentarlo y demás, pero me gustaría conocer qué es lo que debo de hacer yo en caso de que esté con alguna persona que presente algún tipo de convulsión. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Dejarla? ¿De tomarla de los brazos? ¿Cómo la puedo ayudar? Esa es muy buena pregunta porque la mayoría de la gente cuando alguien tiene una crisis le mete objetos en la boca a los pacientes para que no se muerdan. Entonces, el paciente cuando tiene una crisis hay que cuidarle la cabeza para que no se vaya a golpear. Por ejemplo, si a ti te da una crisis ahorita ahí, pues no vas a cuidar tu cabeza, si se puede, pues poner en el piso en un lugar seguro. No meter ningún objeto en la boca. Las crisis generalizadas, las tónico-clónicas, estas que menciono, pueden morderse la lengua y sale sangre y es muy feo y pone a todos ahí, como decimos aquí, a parir chayotes, pero es peor tratar de meterle algo en la boca porque puede romper un diente o a veces han roto dedos o lápices y esos atragantarse y con eso el paciente broncoaspirar y eso lo va a complicar. Entonces hay que esperar a que la crisis pase. La mayoría de las crisis duran 1 o 2 minutos, termina y ya cuando termina poner de lado al paciente para que la vía aérea esté más permeable y pueda respirar mejor. ¿De cualquier lado? Sí, no hay problema. Okay. Y esperar, porque el paciente se puede poner hasta azul, o sea, al final de cuentas sí es impactante, sí, ¿no? es muy impactante a pesar de uno que las ha visto tanto, no dejan de llamar la atención. Claro. Y cuando es un familiar, pues para ellos se les hacen horas, ¿no? Ellos dicen, siempre le exageran el tiempo, pero eso es lo que hay que hacer. Normalmente un paciente se recupera y incluso si es un paciente que ya es conocido, no hay que llevarlo al hospital cada vez que tenga una crisis. Pero cuando la crisis dure más de 5 minutos, ahí sí hay que llevarlo al hospital porque ya estás entrando en lo que se llama estado epiléptico y eso es una serie de crisis y eso es una urgencia médica. Después de 5 minutos, lo normal que dura una crisis es decir, segundos, 1, máximo 2 minutos. 2, 3 minutos las crisis fuertes, estas que digo, pero las crisis focales, las pequeñitas que le llama la gente, pueden durar hasta segundos, o sea, hasta como una hora decir, ay, siento algo raro y ya, se me fue. O sea, pero esas crisis fuertes, ¿no? Que son las que realmente asustan a la gente y pues cuando hay una primera crisis, claro, siempre todo paciente que te convulsiona, ahora sí que usando el término coloquial de convulsión, hay que llevarlo a valoración médica para ver por qué está pasando esto. Pero un paciente que ya es conocido con epilepsia, pues con estas medidas, ¿no? Independientemente de cualquier paciente que uno vea con una crisis, hay que hacer esto y tener calma porque la crisis generalmente se quita. Ah, ok. Ahora, ¿pero por qué sucede esto, doctor? Muchos se preguntarán, ¿por qué a mí? ¿Será genética? ¿Será algo que hice mal? ¿Algún hábito? ¿O qué sucede? Pues, como decía un separador de libros que yo tenía, toda persona que tenga cerebro puede tener crisis epilépticas. Entonces, cualquier lesión en tu cerebro te puede dar crisis. Hay factores genéticos, definitivamente. Hay epilepsias que pueden llegar incluso a heredarse. Hay factores, la edad, el primer mes de vida y los primeros 20 años hay un mayor riesgo de tener crisis, sobre todo el primer mes de vida porque es cuando el niño sale de la madre, a veces hay problemas ahí en el parto, etcétera, hipoxia y eso puede desencadenar infecciones. Y es un mes muy importante en cuanto hay un incremento de crisis. Y después de los 60 años hay otro repunte de crisis muy alto también y también eso es importante que la gente lo tenga en cuenta porque luego llegan gente de 80 años y le dices, ¿tiene epilepsia? Y dicen, ¿epilepsia? ¿Es de niños que no? No, pues después de los 65 es donde hay más epilepsia también, o sea, ¿por qué? Porque hay
si tú tuviste un infarto vascular, un infarto en tu cerebro, y a veces son infartos que nunca te diste cuenta. Las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Alzheimer, se asocian alrededor de un 10% con epilepsia. Hay muchas causas, un tumor en la cabeza, cualquier lesión en el cerebro y en los niños malformaciones de nacimiento, ¿no? Generalmente va por ahí. Sí. Es decir, en el primer mes podemos saber si mi niño va a presentar este tipo de problemas o no. Se puede detonar después. Es una época donde hay muchas crisis, pero en los primeros 20 años de vida también hay muchos tipos de crisis. Ahí hay muchas crisis en los niños generalizadas idiopáticas o focales idiopáticas, que sus cerebros estructuralmente están bien, pero genéticamente ya vienen predeterminados a tener crisis incluso de cierta edad a cierta edad, que se llaman como epilepsias edad dependientes. Entonces, hay muchos factores, pero un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, si tú tienes un accidente fuerte en tu cabeza, te puede dar crisis a la larga. O sea, cualquier lesión en el cerebro te lo puede dar. Yo les digo, el cerebro es como una computadora y con el tiempo pues se va desgastando, que un golpe, que una mancha de café. Entonces cualquiera de esas te puede detonar, no en el momento una crisis, aunque también lo pueden hacer, sino a la larga también. Después. Sí. Qué información tan interesante, doctor. ¿Cómo aprendemos por acá? Sí. Pero es momento de irnos a nuestra primer pausa. Continuamos con más. Te recuerdo que estamos bien pendientes de sus dudas, preguntas, inquietudes, para que más adelante el doctor las esté resolviendo. Nos vamos a un pequeño corte y estás en tu consultorio, está aquí. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Continuamos. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Regresamos. Estamos platicando con el doctor Octavio Martínez Leiva acerca de la epilepsia. Platicábamos, doctor, que bueno, muchas veces nosotros, por parte de este desconocimiento al tema, asociamos el tema de la epilepsia con alguna convulsión, pero me comentabas que hay convulsiones que no van asociadas a una epilepsia, ¿no? Sí, hay algo que se llama crisis provocadas. Y son crisis que se detonan por algún factor metabólico, uso de drogas o ciertos medicamentos, incluso por ejemplo las penicilinas. La penicilina, la ampicilina en niños puede disminuir el umbral convulsivo y te puede dar crisis. Entonces, siempre este tipo de crisis, las crisis provocadas, no cuentan para el diagnóstico de epilepsia. Tú puedes tener un paciente que literalmente te convulsiona porque trae la glucosa baja y 5 años después vuelve a convulsionar pero trae la glucosa baja. Ese paciente no tiene epilepsia porque son crisis no provocadas. Digo, ya son cuestiones de semántica, ¿no? Pero... Crisis lo relacionamos entonces con convulsión. Crisis es un evento, tener un evento, pero pueden ser a veces detonadas incluso 3 puntos... La cafeína no propiamente, pero el desvelo. Ya la hice. Pero el desvelo, el alcohol, los detonantes de crisis, el estrés. 30% de los pacientes que tienen epilepsia relacionan el estrés con las crisis. El estrés, la fatiga, el sueño, la falta de sueño, el alcohol, son detonantes. No quiere decir que si yo tengo estrés me va a dar epilepsia, no, son detonantes en personas que tienen epilepsia. Pero también es importante que la población sepa que un 3.6% de la población puede tener una crisis en una vida de 80 años y no tener epilepsia. Porque la epilepsia es una enfermedad donde hay una tendencia a recurrencia de crisis, pero una sola crisis no define epilepsia. Hay veces que llegan pacientes al consultorio y dicen, es que tuve una convulsión hace 3 días y todo salió bien, ya hace 6 meses, le digo, tienes epilepsia, pero si no me has hecho estudios, por definición tienes epilepsia. 2 crisis separadas por más de 24 horas es una de las definiciones operacionales de epilepsia. Entonces, pero ya es un diagnóstico. Sí, ¿eso? ya es el diagnóstico, sí. Con eso puedes hacer el diagnóstico. Ya haces los estudios para ver de dónde viene la epilepsia, si le encuentras una causa. 50% de los pacientes con epilepsia no le encuentras una causa formal. Y no quiere decir que no tengan epilepsia, porque lo dicen, doctor, ya me hicieron resonancia y está bien, el electroencefalograma y está bien. No siempre va a salir en un solo estudio, en un electroencefalograma. Y la resonancia es para descartar una lesión estructural, porque no es lo mismo que yo le digo a un paciente, tienes epilepsia, pero no tienes una lesión en tu cabeza. Tienes epilepsia porque tienes un tumor en la cabeza.
O sea, hay mucha diferencia. Ok. Primero que nada hay que tratar el tumor también. Claro. Pero entonces, 50% de los pacientes no van a tener una causa específica y se presume que son genéticamente determinadas en esos pacientes. Y por eso hoy en día se está estudiando tanto este tema, ¿no? Porque Sí. como la causa es muchas veces desconocida o no lo comprendemos, pues es importante, ¿no? Mencionabas diversos estudios. ¿Cuáles son esos diversos estudios para yo poder diagnosticar correctamente la epilepsia? Los primeros estudios que siempre en un paciente que te llega a urgencias, hay que hacer laboratorios generales, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, para ver electrolitos séricos, porque tú puedes tener, por ejemplo, el sodio bajo y tener crisis. Y repito, esas son crisis provocadas por el sodio bajo. El hipertiroidismo te puede dar eventualmente crisis epilépticas también. Entonces, son laboratorios generales nomás para descartar algo agudo metabólico que te esté dando ese tipo de crisis. Pero si no encuentras nada de eso, pues tienes que hacer idealmente resonancia y electroencefalograma en todos los pacientes. ¿Para qué? Para buscar si encuentras la causa en ese 50% más alrededor que podemos encontrar una causa, buscarle malformaciones de nacimiento, buscar si no tuvo un infartito cuando nació, ya grande, buscar tumores cerebrales, etc. Y el electroencefalograma es un estudio donde vamos a ver la actividad del cerebro, vamos a medir la actividad del cerebro y vamos a ver si hay descargas es un estudio funcional para corroborar el diagnóstico de epilepsia. Ok, que ahorita vamos a ver ahí en pantalla un video de cómo es ese proceso de este estudio. Pero si bien recuerdo, también una paciente me refería que este tipo de estudios, más no sé si es este, usted corríjame, tienen que no dormir, o sea, tienen que estar desvelados. ¿Hay alguna relación con esto? Sí, el desvelo, idealmente se pide que el paciente vaya desvelado. No es de toda la noche, antes de sábado toda la noche, pero sinceramente si el paciente se te duerme, en la fase 2 de sueño hay una sincronización del cerebro y tiende a haber más actividad epiléptica que en otras fases de sueño. Entonces, lo ideal es registrar un paciente en vigilia y en sueño porque así vas a ver si tiene actividad. Es más fácil encontrarla en sueño. Ok, Pues, es más fácil. incluso en vigilia, Pero no quiere decir que no se pueda encontrar lo que no se puede encontrar. Sin desvelo. Sí, por ejemplo, si tú tienes una crisis, en las primeras 48 horas es más fácil encontrar actividad epiléptica también. Entonces, si tú tienes un paciente que te acaba de convulsionar, se lo haces ahí mismo, no tienes que desvelar. Pues. Entonces, Ok. pero si ya es un paciente que viene ambulatorio, que ya tiene tiempo, idealmente sí hay que desvelarlo o que se duerma. Pues si se duerme, pues no hay problema. O sea, pero sí el desvelo irrita pues el cerebro, por Ajá. usarlo de alguna manera. Y es un poquito más fácil. De Sí. hecho, ahí estamos viendo en pantalla, no sé si nos puedas compartir un poco más al respecto de cómo es que se realiza completamente este estudio. Sí, ahí el electroencefalograma y el videoelectroencefalograma pues son estudios esenciales para que se tienen que hacer en todos los pacientes que tienen crisis. Ahí, por ejemplo, a este niño se hace una limpieza para colocar los electrodos en la cabeza y bueno, aquí también en el electrocardiograma. Y a través de esto, pues medimos que estén bien las impedancias, que estén bien colocados los electrodos, medimos que para empezar a medir la actividad del cerebro. Entonces, estos electrodos se colocan en toda la cabeza y dependiendo del área donde esté la actividad epiléptica, pues tú dices, este paciente parece una crisis focal o este paciente tiene una epilepsia generalizada, si todo el cerebro se descarga al mismo tiempo. Es un estudio que no duele y es importante que la gente mencionarlo porque luego se asusta la gente. Y también podemos grabar con una cámara y hacer el videoelectroencefalograma y con esto, si el paciente, lo ideal para uno y para el diagnóstico es si el paciente tiene una crisis y la grabas, pues ves cómo está el video, grabas toda la crisis y grabas cómo está la actividad eléctrica del cerebro. Entonces ya tienes el video y tienes la actividad del cerebro en ese momento de la crisis. Entonces ya con eso, esto te sirve mucho incluso para hacer diagnósticos diferenciales como crisis no epilépticas, gente que antes se le llamaba pseudocrisis o crisis psicogénicas, que tienen parece una crisis, pero realmente no tienen ninguna actividad eléctrica en el cerebro. O sea, se bloquea en su cerebro y empieza a ser como que tiene crisis, pero no tiene crisis. Okay. Entonces, este es el gold standard para hacer ese diagnóstico diferencial. ¿En cuánto tiempo se realiza este estudio, perdón? Normalmente el de rutina es media hora, pero yo casi siempre cuando pienso epilepsia los grabo 1 hora de forma inicial
Y entre más tiempo, y es una muy buena pregunta porque a veces requieres hasta 2, 3 días grabando para encontrar actividad epiléptica, porque un solo electro nomás te va a encontrar actividad dependiendo de la edad, entre un 20 y un 50% de los pacientes. O sea, no, si un electro está normal y una resonancia está normal, no quiere decir que no tengas Que no epilepsia. tengas, ok. Incluso un 20% de los pacientes nunca vas a encontrar actividad porque los focos son muy profundos y aquí estamos haciendo un electroencefalograma de superficie. Al menos que ya abras la cabeza y metas electrodos dentro del cerebro y ya eso se llama electrocorticografía, y ya, pero ya son cosas invasivas que haces en un paciente que piensas que puedes eventualmente, por ejemplo, operar, ¿no? Hacer una cirugía de epilepsia. Entonces, pero normalmente entre más horas registres, pues es mejor. Hay veces que sí tenemos que grabar a los pacientes 8 horas, 12 horas o una noche completa, y ahí es donde ves la actividad, teniendo la actividad, o si el paciente tiene la crisis, pues mejor, porque ya la puedes analizar cómo son las crisis y cómo está la actividad en el cerebro durante esa crisis, que se llama videoelectroencefalograma. Ahí lo que le están poniendo al paciente es la fotoestimulación. Un porcentaje de las epilepsias son fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que como un las flash, luces... Sí, una luz. la luz estroboscópica le va a desencadenar crisis. Hay un fenómeno muy interesante que pasó en Japón con el efecto Pokémon, que mucha gente puede buscar ahí el video, que tuvieron crisis como 650 niños viendo la tele porque ese programa del Pokémon tiene un patrón, Es cierto. y convulsionaron y empezaron a estudiar Curioso, eso. es cierto. Todos llegaron al hospital, llegaron a varios hospitales, y todos estaban viendo Pokémon en ese momento. Entonces, hay crisis que se pueden desencadenar con los flashes, y por eso es algo que se usa. Son maniobras de activación que le llamamos, que se hacen durante el registro. También la hiperventilación, ponemos a hiperventilar a los pacientes, y eso con ciertas crisis también hace que desencadene actividad epiléptica que no la vas a ver si no está hiperventilando. Abrir y cerrar los ojos, y al final se pone al paciente si se puede dormir. Hay veces que el paciente no se duerme, y sobre todo en niños que son pequeños, menos de 3, 4 años, que a lo mejor no te van a cooperar, o niños, por ejemplo, que tienen trastorno del espectro autista. Ahí sí les pides a veces desvelo completo, pero es para que el niño se duerma, porque si no, no le vas a coopera. poder hacer el estudio. Sí. Y lo más importante es, pues ahora sí que acudir con expertos, especialistas. Sabemos que usted es neurofisiólogo. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo importante que este tipo de estudios pues se haga con conocimiento, ¿no? Su debido conocimiento. Y otra de las preguntas es, ya te lancé 2 preguntas. Si yo me realizo este tipo de estudios, ¿necesito frecuentemente estármelo realizando cada cuánto tiempo? ¿O ya con una vez y basta? Generalmente los electroencefalogramas sí se repiten con el tiempo, ¿no? Porque a veces incluso pues en un solo electro no vas a encontrar nada, y a veces tienes que hacer uno de 8 o 10 horas, o hay ciertas epilepsias como las generalizadas que la actividad se suprime mucho con los antiepilépticos. Entonces, sí, los electroencefalogramas generalmente se van repitiendo con el tiempo, pero la resonancia no. Si no tienes lesión, pues no te va a salir una lesión. Digo, te puede salir, pero ya es otro boleto, ¿no? O sea, si no tienes un tumor, por poner un ejemplo, pues tu epilepsia no es porque no hay ninguna lesión y ya no la tienes que hacer. Y en cuanto al otro de la neurofisiología es una subespecialidad de la neurología, donde hacemos estudios con fines de diagnósticos, pronósticos y para tratamiento, como los electroencefalogramas, videoelectroencefalogramas, estudios de sueño, potenciales evocados. Entonces, son complemento para hacer este tipo de estudios pues de una manera precisa. Claro, y segura. Doctor, bueno, hemos estado platicando acerca de la epilepsia, cómo se desarrolla, factores de riesgo y demás, pero ¿esto tiene cura? ¿O es algo con lo cual yo siempre voy a vivir? O bueno, ahorita que vamos a hablar del tratamiento, ¿qué es lo que se puede realizar? Sí, en epilepsia creo que es muy importante que la gente sepa, todos nos basamos en la Liga Internacional contra la Epilepsia. Lo pueden buscar en internet. Incluso en México está lo que se llama el Programa Prioritario de Epilepsia. La definición de epilepsia es mundial, al final de cuentas. No es que aquí tenga una y en Estados Unidos otra. Entonces, ahí la ILAE, que es la Liga Internacional, menciona un término que se llama epilepsia en resolución o epilepsia resuelta, dependiendo de cómo lo quieras traducir, que es cuando un paciente tiene 10 años sin crisis y 5 años sin antiepilépticos o sin medicamentos anticrisis, que ahora quieren que le llamemos así. Entonces,
Sí hay gente que puede llegar a remitir las crisis, pero nunca se considera curada. Nunca usamos ese término. ¿Por qué? Porque pasa que hay epilepsias que pasan en niños y de repente el señor tiene 80 años y le volvió a dar la crisis. Por Ok, poner se un puede ejemplo. controlar. Sí, entonces se controla y se puede resolver. Ahorita que hablamos del tratamiento, pues vamos a mencionar, pero el 70% de los pacientes con un medicamento puede estar libre de crisis. Entonces hay bastante tratamiento para esto, pero es una enfermedad bastante tratable. Que sí, hay Si se pacientes. diagnostica correctamente, ¿no? Sí se Porque muchas diagnostica. veces en ese transcurso de desesperación, de no encontrar qué es lo que está pasando, por qué me está pasando y todo este tipo de signos, síntomas que mencionábamos anteriormente o manifestaciones, pues también la desesperación, ¿no? Pero ojo, esto no reemplaza o sustituye la visita con su médico. Seguramente ahorita vamos a platicar del tratamiento, nos dirás cuál es el medicamento, pero no hay que automedicarnos ni ahora sí diagnosticarnos por sí solos, ¿no? Sí, no, aquí sí de plano esto lo tiene que ver definitivamente un neurólogo, o sea, no hay otra especialidad que vea la epilepsia como tal. Los neurocirujanos ven cuando hay alguna lesión que hay que quitar, pero los que administramos los medicamentos para epilepsia somos los neurólogos. ¿Y cuál es ese tipo de tratamientos? ¿Es por medio convencional? ¿Cómo se trata? Hay muchos tratamientos antiepilépticos. El primero, si mal no recuerdo, fue como en 1912, porque antes la epilepsia pues era bastante, creían que la gente los exorcizaban y creían que estaban poseídos por el diablo. Es una enfermedad que se presta mucho a este tipo de prejuicios, ¿no? Pero yo creo que esto debe de ir cambiando o ya va cambiando. Los tratamientos, como mencioné ahorita, 70% de los pacientes con un antiepiléptico o con antiepilépticos pueden remitir de las crisis. El problema es hacer el diagnóstico primero, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes, me voy a regresar un poquito a los diagnósticos y a los síntomas, y a veces hasta los clasifican como pacientes psiquiátricos. Entonces, primero hay que hacer un buen diagnóstico para empezar los medicamentos. Ok, perfecto. Ahorita platicamos, se me queda menos, pero ahorita platicamos al respecto, es momento de irnos a una pequeña pausa, así que no te despegues, que regresando platicamos de los tratamientos y también ya nos están llegando todas sus dudas, preguntas, inquietudes. Muchísimas gracias por la confianza, aprovechando que están los mejores especialistas de todo Sonora por acá, visitando tu consultorio, está aquí. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Continuamos. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Regresamos. Continuamos con más por acá en tu consultorio. Está aquí, doctor. Platicábamos acerca de los tratamientos. Sí, el tratamiento, como mencionamos, el 70% de los pacientes van a mejorar con un antiepiléptico, 60-70%. Si no mejoran con un antiepiléptico, pues vas agregando medicamentos. Pero estos medicamentos, los antiepilépticos, pues no los podemos mencionar todos, ¿no? Son muchísimos y dependen de si el paciente tiene ciertas comorbilidades, ¿no? Si el paciente tiene problemas psiquiátricos, si el paciente tiene migraña, todo eso uno lo toma en cuenta para dar el mejor antiepiléptico para el paciente, pero partes de un buen diagnóstico, porque si hay ciertas epilepsias que empeoran con ciertos antiepilépticos. Y es algo muy, muy importante. Me ha tocado ver pacientes de 30 y tantos años cuando trabajaba en el Seguro Social, me acuerdo. Y yo, oye, parece una epilepsia en mi clínica juvenil. Y le estaban dando un medicamento que exacerba esas crisis. Se lo cambias por el correcto y dejó de tener crisis. Doctor, me curó. Dice, no, bueno, no se curó, le digo. O sea, pero este es el medicamento ideal. Sí, entonces, sí es muy importante. No me voy a extender aquí con los fármacos. La gente que tiene epilepsia conoce pues bastantes sobre antiepilépticos, pero son medicamentos que tienen sus efectos adversos, entonces tienes que ver el perfil del paciente y las comorbilidades para dar el mejor tratamiento. Hay un 20-30% de los pacientes que son fármacoresistentes, que a pesar de los antiepilépticos van a seguir teniendo crisis, y es importante que sepan que también hay tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Hay diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos, unas que son curativas, que se le llaman, que quitas una lesión y se le va a quitar la epilepsia. Otras que son
paliativas que son para bajar el número de crisis. Hay síndromes epilépticos muy canijos, muy fuertes, que son para reducir el número de crisis, y hay procedimientos neuroquirúrgicos diagnósticos, que es meter mallas adentro del cerebro para buscar el foco epiléptico, que no lo encuentras con un electroencefalograma de superficie. Pero bueno, hay tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico para Pero no el para menor, todos, no es para el seguramente, ¿no? menor porcentaje, pero hay que tenerlo en mente cuando tienes un paciente con una epilepsia resistente al tratamiento, o sea que no se controla con los medicamentos. Es decir, hay esperanza porque muchos pacientes han de creer que van a vivir así o con esa calidad de vida durante toda la vida, pero podemos acudir ahora sí a los diferentes tratamientos, pero siempre de la mano de los expertos especialistas. Ya nos compartías un caso por allá en el seguro, pero ¿qué le parece, doctor, si ahora conocemos un testimonio por parte de Leslie, quien nos va a compartir un poquito acerca de su historia, cómo es que está enfrentando esta situación de la epilepsia? No sé si nos pueda dar como un inicio, qué es lo que pasó, nos vamos al testimonio y ya regresando, pues ahora sí cómo mejoró el tratamiento y todo esto. Sí, Leslie llegó hace poquito, de hecho, y ahora que íbamos a venir, le dije, es un buen caso porque es una paciente de 23 años que tenía 10 años con crisis que empezaban de diversas maneras, pero que sentía taquicardia, que le sudaban las manos, sentía que el lado derecho del cuerpo se le debilitaba, y así duró como unos 7 años, y hasta que empezó ya a tener crisis focal, ya motoras como tal, empezó a tener movimientos involuntarios del lado derecho del cuerpo, agregado a todo esto, y ya le daba la crisis y quedaba como una hora después como cansada. Entonces, el día que la llevaron, su pareja dijo, oye, esto no puede estar normal. La habían tratado como paciente psiquiátrica y tenía antidepresivos, ansiolíticos, y ella, cada vez que le daba una de estas crisis, se tomaba un ansiolítico. Y desde que le empecé a interrogar, le digo, pues tienes la historia de crisis epiléptica, y en eso le di una crisis ahí en el consultorio, y le dije, no, pues esto es una crisis, o sea, no necesito hacer un electroencefalograma, resonancia. Claro que lo hicimos, ¿no? Para estudiarla bien, y ver el origen, pero desde verla nomás dije, esto es una crisis. Y había estado 10 años, pasó por muchos médicos, y pues nadie, como son crisis a veces, la epilepsia Confusas. son muy variables las crisis, entonces no hay un solo tipo de crisis más que la convulsión clásica, ¿no? Que es muy fácil. Pero el chiste es que uno aprenda a reconocer esos otros tipos de crisis que no son tan comunes, porque son los que tardan más en diagnosticarse. Claro. ¿Qué le parece si vamos a conocer? ¿Qué les parece si vamos a conocer un poquito acerca de Leslie? Preste mucha atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Lara, tengo 24 años. Les voy a contar mi caso sobre la epilepsia. Me empezó desde más o menos recuerdo los 14 años, 13, 14. Yo iba en segundo de secundaria. No recuerdo el cómo me empezó el primer ataque, pero pues recuerdo que me empezaron a dar. Con eso entonces me daban muy leves. Yo podía estar parada, me recargaba en mis amigos, me ayudaban para no caer o algo así. Sentía mucha taquicardia, toda la parte derecha del cuerpo se me dormía, desvanecía, no sé, sentía desde de la punta de los dedos del pie hasta todo hasta arriba, y era cuando sentía como que un fuego así, ¿no? Piquete, no sé cómo se le puede decir, hasta el corazón y la cabeza así como un flash así que me daba, ¿no? Mi abuela me atendió en el Seguro Popular cuando recién estaba eso, ¿no? Fuimos con psicólogos, nunca fui a un psiquiatra. Ya el doctor me detectó de que ataques de ansiedad, y así se quedó. Me dieron fluoxetina y alprazolam. Y yo con el tiempo sentía que pues la fluoxetina no me servía, yo sola la dejé, y que el alprazolam sí me funcionaba. Y yo decía, no, pues esto no siento que es ataque de ansiedad, no es lo normal, pues. Se hacía como que de tanto que se me enchuecaba la mano toda la parte derecha fue. De todo como se me enchuecaba para acá la boca también. Alucinada también de que de tanto que se me hacía el brazo así, ya cuando llegó un momento de que ya me estaba calmando el ataque, sentía que estos dedos se doblaban así, se trozaban así, me salía chorros de sangre, y era cuando quedaba inconsciente. Ya cuando me levantaba, a veces mordía la lengua, con un dolor de cabeza muy feo, y pues débil, ¿no? También.
Y ya pues así, Así se me fue yendo. No siempre me pegaban así de fuertes. Cuando me pegaban medio, yo sentía y me iba a un lugar seguro. En el piso, algo que no me pegara en la cabeza. En el piso, acostada, me mordía algo. Y hace poco mi marido empezó a investigar. Todo el día me la llevé mal, desde la madrugada hasta la tarde. Que era 4 de la tarde. Y él empezó a investigar así. Y ya pues fue cuando encontró al doctor Octavio. Y ya de volada fue de emergencia, venimos y seguía con los ataques. Estábamos aquí en consulta con él y me pegó un ataque. Y pues de volada, en cuanto es, no, que es epilepsia. Y ya pues me conectaron y ya me iban a desconectar unos minutos antes de desconectarme me dio otro. Y ya fue el último, ¿no? Me hicieron una resonancia. Y ahí fue cuando me vieron que tenía una fractura del lado izquierdo de mi cerebro. Que fue desde que no se me formó bien el cerebro en la panza de mi mamá. Y por eso me da. De ahí viene mi epilepsia. Tienes que atenderte bien porque no es normal que un ataque de ansiedad te dé así de fuerte, pues obviamente. Y ya pues desde que me vio el doctor me dijo, no, tú tienes epilepsia, o sea, con solo verme pues sí. Y como venía también de mal, pues ya, gracias a Dios me vieron lo que sí tenía para poderme medicar y que con el tiempo se me quite, porque pues ya 10 años, o sea. Empezamos tarde, pero pues espero que se me quite pronto. Siento que he avanzado mucho, la verdad. Porque desde que lo empecé a tomar, siento que me da el ataque, pero no me da completo. Solo siento como antes que los síntomas antes de que me diera. Solo se me hormiguea la pierna, del lado derecho todavía. Y ya siento todavía el switch ese que me va del cerebro. Pero no me da. Siento así varios episodios, como una mini crisis se podría decir, pero no me da el ataque que me enchueque y así. Lo bueno, gracias a Dios, porque sí es mucha diferencia como yo lo siento. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Leslie, por compartirnos un poco de su historia. Y bueno, doctor, ¿qué es lo que sigue para ella? Sí, ella, fíjate que le hicimos una resonancia y tiene una lesión que se llama esquizencefalia, que es un trastorno de la migración neuronal. Esto quiere decir que cuando estaba ella, la embarazada, su mamá de ella, no se formó bien el cerebro y una parte del cerebro, haz de cuenta como si tuviera un machetazo, coloquialmente hablando. Ajá. Y entonces esta área que no se formó bien, pues genera el cortocircuito y es lo que le da las crisis. Apenas tenemos como 2 meses con ella con el tratamiento, pero se me hizo un caso muy ejemplificativo porque es el clásico paciente que ha estado de aquí para allá y a nadie le había pasado por la cabeza que pudieran ser crisis, hasta que su pareja se le ocurrió, vio, no sé si vio un anuncio o algo y le llamó la atención. Entonces sí es importante pues saber que las crisis no siempre va a ser una convulsión clásica, pues no como la gente lo conoce. Es importante acudir con los especialistas, con los expertos, por eso yo los invito a que sigan al doctor Octavio Martínez Leiva a través de sus redes sociales, porque pues ahí también tienen muy buena información y guarde sus contactos. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra última pausa y regresando al corte contestaremos cada una de sus preguntas, así que no te despegues, que continuamos con más. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Continuamos. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez. Regresamos. Es momento de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por hacérnoslas llegar. Ya me puse por acá bien los lentes para leer todo en específico. Nos preguntan por acá. Buenas tardes. Mi hija de 10 años es diagnosticada con TDA. Le hicieron estudios como electroencefalograma y tomografía. Y una vez interpretados por el especialista, detectó que durante el estudio del electroencefalograma había muchos picos. Y para evitar una posible crisis, le fue recetado un medicamento que es oscarbazepina y risperidona. ¿Esto es adecuado? ¿Cabe aclarar que nunca ha tenido una convulsión?
Es un error, bueno, no es un error, es algo muy común que pasa en la clínica, que hacen electros y reportan esto y la gente ya se asusta. Al final de cuentas, tratamos enfermos, no estudios, ¿no? El 3% de la población incluso puede llegar a tener actividad epiléptica o epileptiforme sin tener epilepsia. Entonces, si el paciente no tiene historia de crisis francas como tal, realmente no estaría indicado formalmente el antiepiléptico. Pero bueno, no conozco, siempre digo, estas son cosas muy generales y el doctor a lo mejor vio otra cosa en la consulta. No es tan fácil dar un comentario así nomás, Claro. pero sí es así. O sea, no porque tengas actividad epiléptica en un electroencefalograma tienes que tomar antiepilépticos dependiendo del contexto clínico. Ok. También nos preguntan, buenas tardes, ¿es normal después de tomar valproato de magnesio sentir dolor de cabeza, mareos y náuseas? Pues todos los antiepilépticos dan efectos adversos. El valproato curiosamente se puede usar para migraña, incluso tú puedes tener migraña y se usa para prevenir migrañas. Entonces no es tan común, pero sí puede ser. El valproato lo que más da es aumento de peso y da temblor. Ah, caray. Y es el único antiepiléptico que cuando tienes una paciente que quiere embarazarse, idealmente hay que cambiarlo. Ok, perfecto. Ahí están las recomendaciones por los expertos. También nos pregunta por acá, doctor. Buenas tardes. Me recetaron para prevenir las convulsiones Kepralde de 500 miligramos, pero me molesta un poco el pecho. Llevo tomándolo 2 días. Yo le diría que se espere un poquito para que se adapte. El Keppra, que es el levetiracetam, es de los medicamentos mejor tolerados y que tienen un mejor perfil farmacocinético. Entonces, yo le diría que aguante un poquito, pero si de plano sigue ocurriendo, pues que le hable a su médico para que se lo cambien, porque sí hay gente que de plano no tolera ciertos antiepilépticos. Te lo doy a ti y te cae muy bien y al otro paciente no. Pero ese es de los mejorcitos, vamos a decir. Ah, perfecto, pues Sí. nos quedamos con ello. Sí. También dicen por acá, tengo epilepsia y las 2 veces recientes que he intentado dejar de fumar, al segundo día me dan ataques y recaigo por miedo que sea culpa de la fuerte ansiedad. Pues puede ser el estrés ahí, pero pues yo le recomendaría que deje de fumar Sí. y otras cosas, ¿no? ¿Escucharon? O sea, no es pretexto, pues. Sí, lo está asociando Sí, ya, ¿no? sí. Ok, entonces podría dejar de fumar y por Sí, eso mejor para su cerebro, mejor, digo, no para la epilepsia como tal, pero mejor Ya. para su cerebro. Excelente. Y también nos preguntan, buenas tardes, a mi esposo hace años le diagnosticaron disritmia cerebral, no convulsiona, sí presenta dolores de cabeza y toma carbamazepina, pero ahora le están dando síncopes. ¿Tiene relación? El síncope es un diagnóstico diferencial de epilepsia. Y el síncope literal es que no, como decimos aquí en Sonora, ¿no? Que no te llegue agua al tinaco, que no te llegue agua al cerebro, sangre al cerebro y te desmayes. Pues no tiene una relación. Tú puedes tener epilepsia y puedes tener síncope también, pero habría que ver que realmente esos síncopes no sean crisis, digo, dependiendo del caso. Habría que ver toda la historia clínica. También nos dicen por acá, buenas tardes, ¿qué es mejor, electroencefalograma o ecoencefalograma? ¿O cuál es la diferencia? Bueno, un Ecoencefalograma. eco, un ultrasonido para el cerebro, No. digo, aquí no aplicamos a decir, para otras cosas, cuestiones vasculares o algo así, sí te puede ayudar, pero Aquí es- en epilepsia, el electro o videoelectroencefalograma. Y más porque estamos hablando como de, ¿cómo se dice? De temas que se conectan Sí, ahí. las neuronas, no sí. es como tal un ultrasonido o algo así. Y por último, por acá nos preguntan, buenas tardes, doctor, ¿qué es la epilepsia y por qué se produce? Pero bueno, eso ya lo platicábamos durante todo el programa. Nos llegó también una pregunta por acá, pero ya la resolvimos, que puede haber, que siente hormigueo del lado izquierdo porque se le subió la presión, pero si bien nos recomendaste que puede ir por ahí por temas de infarto. Sí, si alguien, un paciente que comentó que tiene dormido el lado izquierdo, pero ya tiene días. La epilepsia, como mencionaba, lo típico es que te pegue y se va, ¿no? Claro que está el estado epiléptico, que es el síntoma que se puede quedar ahí, pero un síntoma, una persona con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, la edad, que tenga un síntoma franco de un lado del cuerpo o a veces de los dos, ¿no? Pero principalmente de un lado, como hormigueo, debilidad, pues tiene que valorarse para hacerse idealmente una resonancia y descartar algún infartito, a pesar de que ya vaya mejorando, porque hay infartos que te dan un síntoma y luego empiezas a mejorar, pero queda un daño. Ok, entonces hay que acudir con el experto. Doctor, qué rápido, podemos platicar de muchísimo más respecto al tema de epilepsia, Sí. pero se nos termina el tiempo. Nos gustaría y nos encantaría conocer sus opiniones, recomendaciones ya finales. No, pues básicamente que la gente se lleve el mensaje de que no todo paciente con epilepsia tiene que presentar una convulsión. Hay crisis epilépticas no convulsivas, muchas de ellas con arresto del lenguaje, que la gente se queda desconectada,
por segundos o minutos y son crisis epilépticas que eventualmente incluso pueden evolucionar a una crisis convulsiva como tal, y que cualquier persona que se identifique con alguno de estos síntomas paroxísticos agudos, súbitos y que se le remiten, pues acuda a valoración con algún neurólogo de su confianza para que le hagan una valoración, digo, porque muchas veces también pasa que llegan y no es epilepsia, también hay gente que está diagnosticada con epilepsia y no tiene epilepsia, entonces es complejo. Y si quieren que usted sea su médico de confianza, ¿dónde lo pueden encontrar? Nosotros estamos en la Torre Médica Cima, ahí en la planta baja, Clínica Axón. Pues ahí los teléfonos están en pantalla y las redes sociales me pueden encontrar como Dr. Octavio Martínez Leiva. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, como siempre, con temas bien importantes e interesantes. Gracias a ti. Y se nos terminó el tiempo, ya es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero no sin antes, ya lo sabe, agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Colosio y Boulevard Navarrete para que vaya y los visite. Y también agradecerle, claro, a Marine Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello, para que también acuda con los mejores en imagen. Muchísimas gracias de todo corazón a ustedes por acompañarnos en un programa sumamente interesante, especial, pero sobre todo con información valiosa de la mano de los mejores especialistas de todo Hermosillo. Nos vemos todos los días de 1 a 2 de la tarde por acá en tu consultorio. Está aquí. Cuídense mucho. Axón, Clínica de Neurología y Neurofisiología del Dr. Octavio Martínez, presentó